En la anterior presentación, en las anteriores presentaciones, nosotros nos ocupamos de trabajar sobre los argumentos del verbo, hablamos de la estructura argumental de los verbos, que tiene que ver con la cláusula, y en la anterior presentación nos ocupamos específicamente de los roles semánticos o papeles semánticos. Ahora vamos a hablar de valencia verbal. ¿Qué es la valencia verbal? El número de argumentos que tiene un verbo. Lo habíamos mencionado en alguna parte anteriormente, pero ahora lo vamos a desplegar en esta presentación. Es decir, la valencia verbal es el número de argumentos que tiene un verbo. ¿Sí? Cuando hablamos de argumentos, hablamos de que esos argumentos cumplen un determinado papel temático, que fue lo que vimos en la presentación anterior. En este caso, nosotros vamos a trabajar específicamente con un autor que es Tesnier, ¿sí? Que cuando se refiere a los argumentos de los verbos, hace una comparación con una pequeña obra de teatro y dice que las obras de teatro tienen determinados protagonistas, personajes, y que lo mismo pasa en una cláusula. Entonces, él analiza esos argumentos que aparecen en la cláusula en términos de participantes. Por eso habla de primer actante, segundo actante y tercer actante, que pueden ser los actantes que puede tener un verbo. Si bien acá nosotros vemos que el primer actante puede ser el agente, es decir, el que realiza la acción, el segundo actante el paciente, el que recibe la acción, que habíamos visto que podría ser el objeto directo, y el tercer actante el beneficiario, ¿sí? También vimos que había otros tipos de verbos que recibían otro tipo de papeles semánticos o roles semánticos, como sensor, fenómeno experimentado, portador, atributo, identificado, identificador. Bien, entonces, cuando hablamos de valencia, hablamos del número de argumentos que lleva ese verbo. Vuelvo a hacer una aclaración que ya hice en una de las presentaciones anteriores, y es que con este tema de las valencias, que vendría a ser el número de argumentos que pide un verbo o que necesita un verbo, pasa esta cuestión de que a veces esas valencias están todas saturadas, quiere decir que aparecen todas en la cláusula, y a veces esas valencias no están saturadas, no aparecen todas en la cláusula, pero son potenciales del verbo. ¿Qué significa esto? Que yo puedo tener en abstracto un verbo, puedo pensarlo y determinar la cantidad de valencia que tiene, pero después, en la realización de la cláusula, la valencia puede ser otra, que eso lo vamos a ver ahora al final de esta presentación. Bien, yo tengo verbos con valencia 0. No, yo no los tengo, digamos que la lengua, ¿no? Valencia 0. Por ejemplo, llueve, ¿sí? Llueve no tiene ningún argumento. Cuando llueve, uno dice llueve o llovió o lo que fuera, pero no está involucrando ningún argumento más. Ustedes me podrán decir, bueno, pero yo puedo decir llueven piedras, no sé. Está bien, pero eso es un uso metafórico, es un uso que no es el uso, no es el argumento que pide el verbo, ¿sí? Entonces, llueve es un verbo que tiene valencia 0. ¿Por qué? Porque no pide ni agente ni paciente, no pide nada. Es como si fuera soltero, o sea, vive solo, no necesita nada que lo complete. Entonces, ¿cuáles son los verbos de valencia 0? Son verbos que se denominan avalentes. ¿Por qué avalentes? Porque no tienen valencia. No hay participantes, porque no tengo ni un agente, ni tengo un paciente, no tengo nada, es simplemente algo que sucede. ¿Qué tipos de verbos son los que presenta valencia 0? Generalmente los denominados de fenómenos naturales o expresiones de tiempo como llover, nevar, granizar, ¿sí? Esos son los verbos que tienen valencia 0, es decir, no tienen argumentos, no piden argumentos, no necesitan argumentos para completar su estructura. Después tengo verbos de valencia 1. Quiere decir de valencia 1 que van a requerir un argumento que sea obligatorio. Por ejemplo, el verbo viaja, ¿sí? Yo digo viaja, bueno, pero alguien tiene que viajar. Si digo, sí, mañana viaja, bueno, pero alguien viaja. Mi prima, mi tía, la tía Susi, la dueña de Huesi, o sea, alguien viaja, ¿sí? Siempre necesito para el verbo viajar un argumento que lo complete. Entonces,
obligatoriamente tiene que tener un argumento, ¿sí? Pero puede ser uno solo, puede no tener más de un argumento, porque este tipo de verbo solo pide uno. Por ejemplo, los niños viajan en el asiento trasero. El verbo viajar pide solamente un argumento. Alguien viaja. Entonces yo digo, los niños viajan. En el asiento trasero es una circunstancia, es el lugar donde van a viajar. Pero eso no suma valencia. Recuerden, esto es un dato fundamental, que los circunstanciales no suman valencia, ¿sí? Ningún circunstancial, ningún adjunto suma valencia porque, como nosotros vimos en una de las presentaciones anteriores, los adjuntos o los circunstanciales, y que también lo vamos a ver en una de las presentaciones posteriores, brindan información secundaria. Por lo tanto, el verbo viajar lo único que pide es un argumento, que en este caso es el sujeto, que son los niños, ¿sí? Bien, estos verbos de valencia 1, es decir, que piden solo un argumento, se denominan monovalentes o monádicos, porque solamente tienen una valencia y un participante. Ejemplos de estos verbos son dormir, trabajar, entrar, salir, viajar, ¿sí? Piden un solo argumento, ¿sí? Se completan con un solo argumento. Bien, vamos a los verbos de valencia 2. Si nosotros, digamos, aplicamos esta secuencia lógica, los verbos de valencia 2 van a necesitar, obviamente, dos argumentos. Golpear. Golpear es un verbo que necesita dos argumentos. Es alguien golpea algo o, en el peor de los casos, a alguien. Pero necesita dos argumentos. Pueden estar saturados o no, pero necesita esos dos argumentos. Por ejemplo, los pacientes golpean la puerta, qué sé yo, porque el médico no los quiere atender, por ejemplo. Entonces yo tengo los pacientes, es un argumento, es la primera valencia, golpean es el verbo y la puerta es el segundo argumento. Es decir, yo tengo valencia 2 para esta cláusula, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesita dos elementos para completar su significación. Si digo solamente los pacientes golpean, me falta algo, me falta lo que golpean. Y si digo solamente golpean, me falta quién golpea y qué golpea. Bien, los verbos de valencia 2 se llaman bivalentes, porque tienen valencia 2, o biádicos, con dos participantes. Algunos ejemplos de verbo de valencia 2, golpear, temer, desear, tener, cuidar, romper, sembrar, ¿sí? Son muchísimos los de valencia 2, obviamente. No tienen que aprenderse los ejemplos de memoria porque, como van a estar siempre frente a verbos que son distintos, lo que tienen es que analizar, ¿sí?, los argumentos que pide este verbo con este ejemplo que yo les di en otra de las presentaciones, que es, por ejemplo, tomar el verbo, decir golpear. Bueno, es alguien golpea algo o algo golpea a alguien, lo que fuere, como fuere la estructura, pero yo tengo que pensar en la estructura en abstracto para conocer la cantidad de valencia. Por último, tengo verbos que tienen valencia 3, ¿sí? Por ejemplo, el verbo enviar. Tiene valencia 3. Alguien envía algo a alguien, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo. La empresa envía encomiendas a los clientes. La empresa es la valencia 1. Enviar, siempre es enviar algo. ¿Qué envía? Encomiendas. Las envía. ¿Y a quién las envía? A los clientes. Les envía encomiendas. Tengo una valencia con la empresa, una valencia con encomiendas y a los clientes una tercera valencia. Quiere decir que es un verbo que requiere de tres elementos, de tres argumentos para completar su significación. Bien, la valencia 3 son verbos trivalentes o triádicos que presentan tres participantes, ¿sí? A ver, ¿qué tipos de verbos llevan valencia 3? No todos, chicos. Generalmente llevan los verbos de transferencia o comunicación. Decir, por ejemplo, alguien dice algo a alguien. Dar, alguien da algo a alguien. Entregar, alguien entrega algo a alguien. Ocultar, alguien oculta algo a alguien, ¿sí? Esos son verbos que llevan tres argumentos, es decir, que tienen valencia 3. Como les indicaba al principio de esta presentación, en el caso de la valencia verbal puede haber disminución de valencia. ¿Qué quiere decir esto? Que yo estoy
frente a una construcción que tiene una determinada cantidad de argumentos en abstracto, pero que luego en concreto, en la cláusula que yo veo, todos esos espacios que deben llevar los verbos de los argumentos no están saturados, ¿sí? ¿Qué significa? Que no aparecen todos. ¿Se entiende? Vamos a verlo con ejemplos. Nosotros habíamos visto un ejemplo que decía, los médicos recomiendan a los pacientes precaución al tomar Lotrial. Recomendar es un verbo trivalente. ¿Por qué? Porque es alguien recomienda algo a alguien. Entonces, los médicos es el primer argumento, tiene una valencia, a los pacientes es el segundo argumento y precaución, que es lo recomendado, es el tercer argumento. Quiere decir que yo estoy frente a un verbo trivalente. Ahora, ¿qué pasa si en lugar de tener la primera oración o cláusula, yo tengo la segunda? Los médicos recomiendan precaución al tomar Lotrial. Ahí no tengo a los pacientes. A ver, yo sé que recomendar es recomendar a alguien y en abstracto el verbo puede estar saturado con todos esos argumentos. Pero en la cláusula concreta que yo tengo acá, no lo tengo. Entonces, lo que tengo que contar son los números de argumentos que me va a dar la cantidad de valencias que yo efectivamente tengo. Es decir, si por ejemplo en un parcial pensamos, nosotros les pedimos a ustedes que ustedes digan cuántas valencias tiene el verbo recomendar, ¿sí? Ustedes van a decir que es un verbo trivalente. Pero obviamente si nosotros les damos una oración concreta y les pedimos el número de argumentos que aparecen en esa oración, ustedes van a tener que decir efectivamente cuáles son los que aparecen en la cláusula y no otra cosa. Entonces, en el caso de los médicos recomienda precaución al tomar Lotrial, simplemente recomendar aparece con dos argumentos, es decir, tiene una valencia disminuida. Y por último, se recomienda precaución al tomar Lotrial. Fíjense que se ha elidido médicos, se ha elidido a los pacientes, o sea que recomendar aparece simplemente con un solo argumento, es decir, con valencia 1. ¿Sí? Fíjense cómo puede disminuir la valencia entre el verbo, digamos, en sentido abstracto, donde están saturadas todas las valencias, pero cómo esas valencias pueden aparecer, ¿sí? Sin saturar y con disminución de valencia en ejemplos concretos de cláusulas. No analizamos al tomar Lotrial porque al tomar Lotrial es simplemente en el momento en el que toman Lotrial, es un circunstancial de tiempo, si quieren, y los circunstanciales no actúan dentro del conteo de las valencias. Entonces, para ir cerrando esto, yo tengo en la primera oración desplegadas todas las valencias del verbo, por lo tanto esa cláusula tiene valencia 3. Después en la segunda cláusula tengo valencia 2 porque hay un argumento que no está presente, ¿sí? Y no cambia la significación del verbo porque yo entiendo que recomendar es recomendar a alguien. Y en la tercera cláusula donde solamente aparece la valencia 1. ¿Por qué? Porque se han eliminado el resto de los argumentos, ¿sí? En estos tres casos tengo tres cláusulas gramaticalmente adecuadas, están bien formadas. Bien, ahora yo les puse esta página que es una tapa de una colección de libros que se llama Elige tu propia aventura. Los que tienen más o menos mi edad van a saber de qué hablo. Son libros que yo leía cuando era chica que me encantaban y que dejaban elegir, ¿sí?, por dónde seguir la lectura. Es decir, uno podía seguir, decía, bueno, decide por dónde vas a seguir, por acá, por allá, y uno podía elegir también el tipo de final. Y eso es básicamente lo que les presentamos a partir de este video. Ustedes pueden seguir viendo los videos en forma ordenada por los números que figuran en cada video y entonces ahora van a seguir por los argumentos que presenta el predicado o pueden seguir por tipos de predicado, ¿sí? Lo bueno sería que lo siguieran de las dos maneras para que entendieran todos los complementos del predicado y la clasificación del predicado. Así que, bueno, pueden o seguir el orden de los elementos y ahora entonces a continuación van a elegir el video número 37, 38 y así sucesivamente que
tiene que ver con los complementos del predicado, es decir, objeto directo, predicativo, objeto indirecto, dativos, o pueden optar por empezar por tipos de predicados, es decir, por la clasificación de predicados, y ver primero que existen predicados transitivos, ditransitivos, copulativos, y después volver a los complementos del verbo. Ustedes deciden cómo seguir este camino.